Antes de comenzar con mi relato, quiero invitarte a seguir este canal, dejar tu like y acompañarme hasta el final, porque lo que voy a contar no es solo mi historia, sino un testimonio de lo que muchas mujeres vivimos en silencio durante años. Yo tenía apenas 8 años cuando crucé las rejas de aquel convento, entregada por mis propios padres que creían estar dándome un futuro de pureza y servicio a Dios. Lo que encontré tras aquellas paredes frías distaba mucho de la paz que imaginaban. Los muros altos escondían gritos, rezos ahogados y secretos que nadie debía saber. Allí el hábito no era símbolo de fe, sino una prisión que me acompañaría por décadas. Desde niña aprendí que el silencio era la única forma de sobrevivir, que los pecados de otros caerían sobre nosotras y que la obediencia ciega era la regla sagrada. A los 30 años yo ya era una mujer quebrada por dentro, pero con el rostro sereno que la iglesia exigía. Sin embargo, en ese lugar, donde el incienso intentaba tapar la podredumbre, ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. El convento estaba dividido en zonas a las que pocas teníamos acceso. Había un sótano húmedo donde decían que guardaban reliquias antiguas, pero en realidad era el lugar donde encerraban a las hermanas que se rebelaban. Yo lo supe porque una noche fui enviada allí para aprender humildad. El aire estaba cargado de humedad y desesperanza. Las paredes rezumaban agua y moho, y los lamentos de otras mujeres retumbaban en la oscuridad. No había escapatoria. Esa primera noche sentí como el miedo me devoraba entera. Y comprendí que la fe que predicaban no era más que una cadena para doblegarnos. Sin embargo, con el tiempo, también descubrí que en esos rincones prohibidos se escondían los mayores secretos. Escuchaba voces que hablaban de niños que habían sido arrebatados, de hermanas que nunca más volvieron a ser vistas, de rituales que manchaban la santidad del lugar. Cada historia era más aterradora que la anterior, y aunque quería taparme los oídos, no podía dejar de escuchar. El convento no era un lugar de Dios, sino un sepulcro donde enterraban verdades incómodas. Los sacerdotes que venían a oficiar misa no eran santos, y con los años entendí que nos veían como propiedad. Yo misma fui víctima de sus manos, de su poder disfrazado de bendición. Recuerdo la primera vez que me llamaron a la sacristía, tenía 16 años. Me dijeron que era un honor servir al representante de Cristo. Lo que siguió fue un acto que me marcó de por vida. No hubo compasión ni arrepentimiento. Solo órdenes, amenazas y la obligación de callar. Me hicieron creer que era mi culpa, que mi silencio aseguraba la salvación del convento. Pasé noches enteras llorando en mi celda, con la mirada fija en el crucifijo que colgaba de la pared, preguntándome si Dios realmente habitaba allí o si había cerrado los ojos frente a tanto horror, pero no podía hablar, no podía huir. Las rejas no solo eran de hierro, estaban también en nuestras almas. Aprendí a endurecer el corazón, a soportar el dolor, a callar incluso cuando mi cuerpo gritaba justicia. Con el tiempo, algo aún más doloroso me sucedió. A los 18 años quedé embarazada, fruto de aquellas noches de abuso. El convento entero supo mi secreto, y en lugar de apoyarme, me encerraron como si fuera una pecadora. Pasé meses en una celda oscura, donde solo recibía un pedazo de pan y agua. Mi vientre crecía mientras las oraciones de las demás resonaban como cuchillos en mis oídos. No era un milagro lo que llevaba dentro. Para ellas era una mancha que debía ocultarse. Cuando llegó el momento del parto, me bajaron a los sótanos. Allí, sobre una mesa vieja, di a luz a un niño que apenas pude abrazar por segundos antes de que me lo arrebataran de los brazos. Me dijeron que no debía preguntar, que su destino estaba decidido, que jamás debía volver a hablar de él. Ese vacío me acompañó toda la vida, ese hueco en el pecho que ni los rezos ni las penitencias pudieron llenar. El niño desapareció como si nunca hubiera existido. Nunca supe si fue entregado a una familia influyente, si murió al poco tiempo o si fue criado en secreto por alguna institución. Lo único que me dejaron
fue el eco de su llanto en mis oídos y la culpa clavada en mi corazón. Durante años, al caminar por el claustro, imaginaba que lo veía entre los visitantes, que sus ojos me buscaban sin saber quién era yo. Viví atada a esa herida abierta, obligada a fingir obediencia mientras por dentro me consumía. Algunas hermanas susurraban historias similares, de bebés desaparecidos, de silencios comprados con promesas de redención. Entendí que no era la única, que el convento era una maquinaria que devoraba vidas y las ofrecía como sacrificio al poder de unos pocos. Mi fe tambaleaba, pero mi miedo era más fuerte. Callé. Y ese silencio me convirtió en sombra de mí misma, prisionera de secretos que hoy, ya vieja, me atrevo a contar. Durante años viví con la sensación de que mi historia era un hilo perdido en un telar inmenso, donde otras manos decidían el dibujo. Un amanecer, mientras limpiaba el archivo, encontré un cuaderno encuadernado en cuero que no debía estar allí. No tenía título ni sello, solo páginas numeradas con fechas, iniciales y notas al margen que hablaban de traslados, silencios y donaciones. No supe si temblaba por frío o por la certeza de estar tocando el borde de algo prohibido. Cerré el cuaderno y lo devolví al estante, pero las siglas se me quedaron adheridas a la memoria como incienso. En hábito viejo esa noche me costó rezar. Cada palabra chocaba contra la pared de lo que había visto. Y en el eco escuché los nombres, nunca pronunciados, de madres y criaturas que el convento había engullido para conservar apariencia de pureza ante el mundo. Mi castigo por haber tardado en el archivo fue la enfermería. Allí donde se suponía que la compasión debía guiar cada gesto, aprendí que la compasión era un lujo reservado para las apariencias. Me volví experta en vendajes, en fiebre y en susurros. Entre las sábanas marcadas y los frascos de tinturas circulaban historias a media voz sobre una casa de misericordia, afueras que recibía a recién nacidos sin preguntas y con recibos. Escuché la palabra benefactores pronunciada con un cuidado que parecía un cuchillo envuelto en terciopelo. Empecé a memorizar fechas, a coser en mi mente la red de hilos invisibles que sostenía ese teatro. En cada amanecer había una plegaria y una decisión. Guardar silencio para proteger a las más jóvenes y al mismo tiempo guardar pruebas para que algún día la verdad pudiera respirar. Una tarde un temblor breve recorrió la ciudad y dejó una grieta nueva en el corredor que llevaba al sótano. La cal se desprendió como caspa de muro viejo y reveló un arco tapiado que nadie recordaba. El polvo tenía gusto a secreto antiguo. Pedí permiso para encalar, pero en realidad quise acercarme lo suficiente para palpar la piedra. Encontré en un hueco un zapatito minúsculo endurecido por el tiempo, la hebilla oxidada pegada a la piel. Lo escondí bajo mi hábito y subí la escalera con el corazón en la boca. En mi celda lo envolví en un trozo de lino y entendí que ya no podía soportar más la farsa. Había restos de vidas emparedadas en la arquitectura del convento, recuerdos convertidos en silencio para que las campanas siguieran sonando limpias. Me prometí que no permitiría que esa puerta volviera a cerrar sin dejar una marca. Con la llegada de un nuevo capellán, el convento se llenó de visitas importantes. Llegaban coches discretos, trajes impecables, sonrisas medidas. Escuché palabras como legado, discreción y protección. Yo servía café con manos disciplinadas, pero mi interior ardía con una ira silenciosa. El capellán hablaba de orden y obediencia con una voz que parecía calmarlo todo. Y sin embargo, cada sílaba añadía un peso invisible a nuestros hombros. Comprendí que el sistema no era un accidente, sino un engranaje que dependía de la complicidad de muchos. Cuando una novicia desapareció con el argumento de una misión en otra ciudad, recordé el cuaderno de cuero y sentí la misma punzada. La casa no crujía por vieja, crujía por lo que escondía. Algunas noches, al dormir, el zapatito brillaba en mi memoria como una luciérnaga atrapada pidiendo salir. El lavadero se convirtió en mi observatorio. Entre sábanas albas y purificadores,
Hallé telas con iniciales bordadas que no coincidían con nuestros registros. Una sábana llevaba un apellido repetido en el cuaderno de cuero. La guardé con cuidado entre la ropa destinada a remendar. Como quien entierra una semilla, aprendí a caminar con la espalda recta de la obediencia y los bolsillos llenos de pequeñas pruebas. En la mesa larga, donde golpeábamos la ropa con palas de madera, las hermanas cantaban para espantar la tristeza. Pero a veces el canto cambiaba de tono y se volvía lamento contenido. Me acostumbré a leer esos quiebres como señales de humo. Cada día añadía un hilo a mi tejido secreto y cada hilo me alejaba un paso más del miedo absoluto que me había gobernado desde niña. Empecé a escribir una crónica no por rebeldía, sino por necesidad de no desvanecerme. Usé un misal viejo al que le vacié el lomo y escondí hojas cosidas con hilo fino. Anoté fechas, nombres incompletos, símbolos en los márgenes. La tinta era mi manera de respirar bajo el agua. En la capilla, cuando el órgano llenaba el aire, yo repasaba mentalmente mi archivo clandestino y comprobaba que nada se me escapara. A veces una campanada coincidía con una fecha recordada y sentía un estremecimiento en la nuca, como si el tiempo me tocara el hombro. No sabía para quién escribía, ni si ese alguien llegaría a leer. Solo sabía que, si un día la verdad necesitaba sostenerse en algo, allí estaría esqueleto de palabras. Para que no volviera a caer en el olvido, el jardinero, un hombre de manos agrietadas y ojos dulces, me miraba como quien reconoce una herida que también ha llevado. Jamás cruzamos promesas, pero su presencia abría caminos. Me enseñó de memoria el dibujo de los túneles que corrían bajo los pisos, herencia de épocas de guerras y saqueos. Dijo con gestos que los pasadizos servían para traer el pan y también para sacar el dolor sin hacer ruido. Un anochecer me señaló con el mentón una portezuela apenas visible detrás de los rosales. Allí dejé, envuelta en tela encerada, una copia de mis notas. A la semana siguiente, el jardinero faltó por primera vez en años. Su ausencia pesó como campana rota. En los canteros, los brotes siguieron buscándolo y entendí que ahora me tocaba a mí regar con paciencia la semilla de la verdad. Una epidemia golpeó la ciudad y la enfermería se llenó de cuerpos cansados. Yo hice turnos interminables, lavé frentes ardientes y sostuve manos que no querían soltar la vida. En ese caos, el registro de defunciones se volvió un campo de batalla silencioso. Observé tachaduras, nombres que cambiaban de lugar, fechas ajustadas como si el tiempo fuera arcilla dócil. Empecé a copiar por duplicado, a conservar las versiones previas. El dolor ajeno me devolvió una claridad que creí perdida. Cada vida merecía una verdad digna. En las noches, mientras el viento pasaba por las celosías como un animal herido, me repetí que algún día esos papeles dormirían bajo un cielo abierto y no bajo piedra húmeda. El cansancio me hacía tambalear, pero una fuerza nueva, vieja y terrosa me sostenía por dentro. Con la epidemia amainando, llegaron niñas de pueblos lejanos. Vi en sus ojos el miedo que yo había tenido. Me acerqué a ellas como quien tiende un manto. Les enseñé a leer las sombras de los pasillos, a reconocer el paso de quien trae daño, a esconder en los pliegues de la oración una determinación callada. Fui tallando una red de cuidado que no se veía, hecha de miradas, de señales pequeñas, de tiempos pactados para no dejar sola a ninguna. Ese tejido me devolvió un pedazo de mi propia infancia, como si abrigara a aquella niña que fui. Sin embargo, cada gesto de protección era también un recordatorio de lo que nos faltaba. Justicia. La palabra pesaba en la boca como una hostia imposible de tragar, pero ya no podía vivir sin pronunciarla por dentro. Escuché rumores de un abogado que investigaba adopciones irregulares. Los rumores sonaban como pasos en el claustro a medianoche, ni cercanos ni lejanos, capaces de encender esperanzas con la misma facilidad con que despiertan miedos. Preparé un paquete con copias de mis notas y lo dejé en la portezuela de los rosales. Al día siguiente, la tierra estaba removida y una huella pequeña cruzaba el sendero. Por primera vez en décadas,
Dormí con una sensación diferente al lado de la almohada, una mezcla de vértigo y alivio. No sabía si alguien había encontrado mis papeles o si el viento había jugado a confundirme, pero el simple acto de soltar me había vaciado un poco el pecho. Comprendí que la verdad también necesita ser entregada para poder crecer. Una postulante encontró al limpiar la sacristía una cinta con un símbolo bordado que reconocí al instante. Era el mismo motivo que llevaba la mantita en la que envolvieron a mi hijo antes de desaparecer. Sentí un corrimiento dentro del tiempo, como si las paredes hubieran cedido un ladrillo y dejara pasar la luz. Guardé la cinta y la añadí a mi pequeño altar de pruebas. El símbolo abrió una puerta en mi memoria, hacia una noche de invierno, hacia el tacto tibio que no pude retener. Me prometí no dejar que el pasado continuara escribiéndose sin mí. A veces, cuando las otras dormían, me sentaba en el suelo frío y ordenaba mis hallazgos como quien prepara panes para una mesa grande que aún está vacía. El hambre de verdad era ya más fuerte que el miedo. Volví a los túneles, con una lámpara de aceite y una determinación que no recordaba tener. Avancé entre las vetas del subsuelo hasta una sala donde viejas cajas de madera dormían bajo telas apelmazadas. Las abrí con cuidado reverente y encontré libretas de bautismo con apellidos alterados, sellos repetidos, caligrafías que se parecían entre sí como hermanas. Anoté números, fechas, equivalencias torcidas. El aire olía a humedad y a papel vivo. Cada hoja era la prueba de un orden construido para borrar rostros. Me quedé hasta que la llama comenzó a titilar. Luego cerré todo como lo había hallado y regresé con el pulso, obstinado, de quien sabe que el regreso es apenas una etapa antes del próximo descenso. En mi celda recé sin palabras con la tinta como única forma de plegaria. Entre los registros apareció una línea con el mes y el año exactos del nacimiento que yo cargaba como herida. Decía varón, traslado inmediato, benefactor. Me sostuve de la mesa para no caer. No había nombre, pero sí un código que coincidía con los recibos de donaciones. Comprendí que mi hijo no se había evaporado, que había sido intercambiado en una cadena de favores que olía a privilegio. Copié cada cifra con pulso firme y las escondí dentro del dobladillo de mi hábito. Por primera vez, el futuro ya no fue un pasillo oscuro, sino un patio donde el sol podía tocarme la cara. Aunque la certeza doliera, dolía como cura, no como herida abierta. Escribí una carta a una dirección que aparecía en los documentos, sin firma, sin detalles, como quien deja una botella en el mar. Pasaron meses sin respuesta. Cuando la esperanza se volvió brasa, encontré en el pequeño cementerio del convento una fotografía en blanco y negro, apoyada contra una cruz anónima. Un joven miraba a la cámara con una seriedad que reconocí en mis espejos. Los ojos tenían la misma tristeza antigua que me acompañó toda la vida. No había nombre al dorso, solo la fecha de hacía unos días. Guardé la foto con la certeza muda de estar más cerca y más lejos a la vez. El viento ese día fue un mensajero que no terminaba de hablar. Un encargo de la superiora me llevó a la ciudad. En una esquina vi al muchacho de la fotografía convertido en hombre. Llevaba una libreta bajo el brazo y caminaba con la prisa de quien persigue una pregunta. No me atreví a acercarme. Sentí gratitud por su respiración, por su existencia. Lo seguí a distancia hasta un edificio con letreros de prensa. Comprendí que buscaba verdades como quien busca agua. Volví al convento con la imagen pegada en los párpados y un temblor en las rodillas. Esa noche abrí los cajones del horno de pan y cambié las escondidas del lugar para burlar cualquier inspección. La vigilancia se había intensificado. La verdad atrae miradas incluso antes de nacer. Una tormenta desbordó el arroyo cercano y el agua se filtró en los sótanos. Corrimos con baldes y paños, pero el agua siempre llega antes que las manos. Bajo una losa levantada apareció un osario improvisado. La noticia viajó como una fiebre. El capellán quiso imponer clausura de silencio, aunque fuera la ciudad entera la que golpeara las puertas.
Nos obligaron a decir que eran restos antiguos, sin nombres ni historias. Cada hueso tenía una palabra que no cabía en los registros. Empecé a dejar flores secas en los rincones húmedos, un gesto diminuto para nombrar lo innombrable. Comprendí que el agua no había destruido, había revelado. A veces, la justicia se parece a una crecida que arranca la maleza y deja la tierra desnuda. La orden llegó como llegan los inviernos, inevitable. Quemar papeles, limpiar archivos, pulir vitrinas. Vi arder la tinta convertida en humo gris, y sentí que quemaban también las voces que la llenaron. Mientras el fuego crepitaba, mis manos hicieron otro camino, rescaté lo esencial y lo escondí en el fondo de un cajón, madera donde se guardaba la harina. Nadie busca pruebas donde espera pan. Al terminar, el patio olía a ceniza y a resignación. En las habitaciones se rezó más fuerte, como si elevar el volumen pudiera negociar con la culpa. Yo bajé la vista y me guardé el temblor en el pecho. El humo se pegó a mi piel como una segunda piel, pero debajo quedaban intactas las palabras salvadas. Envejecí de golpe, como envejecen los árboles que sobreviven a demasiadas tormentas. Un día me desperté con el cuerpo cansado y la mente despierta. Entendí que no tendría otro tiempo para elegir entre seguir, siendo silencio o convertirme en testimonio. Busqué a mujeres que habían pasado por casas de acogida, a voluntarias que creían que nombrar cura. Compartí fragmentos de notas como quien reparte pan caliente en una noche de frío. De a poco, los trozos se hicieron mapa. Una organización de derechos humanos me escuchó sin prisa. Vi en sus ojos el respeto que me fue negado tantas veces. Por primera vez pensé la palabra destino sin miedo, como si fuera la orilla a la que al fin podía nadar. El hombre de la fotografía se presentó en la organización poco después. Traía carpetas, recortes, testimonios. No dijo de dónde venía su empeño, pero en su forma de mirar había una pregunta muy antigua. Reconocí un hilo invisible entre su respiración y la mía. Le entregué mi archivo secreto sin exigir nada. Él lo leyó como se lee un álbum de familia que duele. Entendí que la verdad encontraba por fin manos capaces de sostenerla. No nombramos lo que flotaba entre nosotros. La historia no necesitó palabras para reconocerse. Sentí que algo en mí despertaba y que, por primera vez, el convento quedaba detrás, no como muro, sino como prueba. El reportaje estalló como trueno. Los periódicos hablaron de adopciones ilegales, de osarios ocultos, de donaciones encadenadas a silencios. El convento cerró sus puertas y la diócesis emitió comunicados medidos, escritos con precisión de bisturí. Vinieron fiscales, antropólogos, periodistas. Yo declaré con voz baja pero firme. Cuando el eco de mis palabras rebotó en la sala, sentí que la niña que fui salía por fin de su celda. Por la noche, al volver a mi cuarto, puse el zapatito sobre la mesa y lo miré como si fuera una lámpara. El aire parecía distinto, menos denso, como si alguien hubiera abierto una ventana en un edificio que llevaba décadas sin respirar. Hubo exhumaciones y pruebas. El hombre de la fotografía se hizo una muestra de sangre. Yo también. Esperé el resultado con el pulso de los que aprendieron a esperar toda la vida. Cuando nos dijeron que la coincidencia era irrefutable, no necesité pronunciar nada. Sentí que un hilo tensado durante décadas se aflojaba sin romperse. Él sostuvo mi mirada con una serenidad que no conocía, y dentro de mí algo se asentó como piedra que encuentra su hueco. No hubo reproches, apenas la certeza de que la verdad, incluso tardía, puede reparar los bordes desgarrados de una existencia. Mi hijo tenía un nombre, una vocación. Yo tenía por primera vez un... Aprendimos a caminar el uno al lado del otro, sin nombrar el abismo ni las orillas. Él siguió investigando para otros. Yo me ofrecí en un refugio de mujeres que necesitaban un sitio donde recomenzar. Con cada plato servido, con cada cama tendida, puse una piedra nueva en el camino que me alejaba del pasado como condena. Mi testimonio ayudó a abrir otras puertas
y a desatar otras lenguas. A veces al caer la tarde, pensaba en todas las voces que nunca llegaron a pronunciarse y les ofrecía mi respiración como vela encendida. Descubrí que el amor también puede ser una tarea, una trenza de gestos mínimos que sostienen lo que parecía insostenible. La justicia llegó lenta, con pasos torpes, pero llegó. 2 sacerdotes fueron condenados y la superiora que me encerró en mi juventud murió lejos, sin poder controlar la historia. La diócesis pidió perdón en una ceremonia que tuvo sabor a piedra y agua. Un fondo de reparación empezó a crecer como árbol recién plantado. No todo sanó porque hay cicatrices que no desaparecen, pero el dolor cambió de forma. Dejó de ser un cuchillo enterrado para convertirse en un mapa que me indica dónde no volver. Yo elegí permanecer disponible para quienes buscan su nombre perdido, mi hábito, que un día fue cadena, ahora es un paño con el que disco de Guidet. Volví al convento convertido en ruina. La hiedra recuperó lo que los hombres habían negado a la luz. En el patio central plantamos un jardín de nombres. Cada placa llevaba una palabra salvada: hija, madre, hermana, niño, vida. El zapatito quedó enterrado al pie de un rosal nuevo. Sentí que el aire se volvía respirable. Las campanas, mudas hacía tiempo, fueron reemplazadas por pájaros que aprendieron a dormir en los aleros. Toqué las piedras sin odio. Acaricié el muro que un día me devolvió la grieta como una promesa, y le gracias por haberse rendido. Entendí que la memoria es una forma del amor que no negocia con el miedo. Hoy cuento mi historia no para abrir viejas heridas, sino para que ninguna niña vuelva a entrar a un lugar de fe y encuentre cárceles. Si llegaste hasta aquí, te pido que compartas, que te suscribas al canal y dejes tu apoyo para que más voces atraviesen los muros del silencio. Mi vida no cambió por un milagro, cambió porque la verdad encontró su camino. Cada testimonio que nace es una lámpara que ayuda a otra a salir de la oscuridad. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué hacer con él. Sostener manos, nombrar ausencias, plantar jardines donde hubo sótanos. La fe, por fin, se parece al aire limpio que entra por una ventana abierta y se queda.